La Asociación para una Sociedad Más Justa busca promover una alianza con la sociedad civil, la justicia y la paz, generando cambios estructurales en los sectores de seguridad, salud y educación, para lograr una sociedad más justa en favor de los más vulnerables. Buenos días, sean todos bienvenidos la mañana de este martes a la presentación de la serie Estado de País Honduras 2022 y su sexta entrega en la cual exponemos cuál es la situación del sistema educativo en Honduras. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados especiales que nos acompañan esta mañana en las oficinas de ASJ, también a los colegas de los medios de comunicación que dan cobertura a esta importante presentación, así como también la más cordial bienvenida a nuestros seguidores que a través de las redes sociales siguen a partir de este momento la transmisión en vivo de la serie Estado de País Honduras 2022. Esta es una iniciativa del capítulo en Honduras de Transparencia Internacional, la Asociación para una Sociedad Más Justa, en donde a través de esta serie de entregas se exponen cuáles son los desafíos y acciones urgentes que debe realizar el actual gobierno en cuanto a temas como seguridad, sistema democrático, subsector eléctrico, lucha anticorrupción, transparencia, recursos humanos, compras y contrataciones y el tema que vamos a presentar esta mañana, la situación del sistema educativo en Honduras. Les presento a quienes nos acompañan en la mesa principal. Está con nosotros este día la exministra de Educación de nuestro país, la doctora Rutilia Calderón. Con nosotros también esta mañana el director de Educación de la ASJ, el doctor Denis Cáceres, y en minutos también se incorpora a este evento el economista y académico, el doctor Nelson Ávila. Para poder dar inicio a la entrega Estado de País Honduras 2022 en su sexta entrega, llamamos a continuación a Jorge Zelaya, quien es colaborador de la ASJ, para que nos ayude con una invocación a Dios. Muy buenos días. Con esa alegría que hoy tenemos de vivir un día más que el Creador nos regala, les invito a que si puede ponerse de pie y con reverencia agradecemos a Él por la vida y poner esta agenda en esta mañana en sus manos. Amado Padre, Creador de todo lo que existe, gracias por darnos la vida y en este momento estar reunidos con un propósito que nos mueve por amor, Señor, a la niñez, a la juventud, a la educación, por ver una Honduras desarrollada, Padre, en tema educativo. Sabemos, Señor, que esta es una de las bases fuertes en las cuales se desarrolla un país. Y es por eso que en este momento todos los que aquí están presentes, Dios, autoridades, amigos, científicos, Padre Celestial, medios, todos unidos, Padre, con una sola razón, y es poder, Padre, tomar decisiones y tomar iniciativas para mejorar la educación en nuestro país, en nuestro Honduras, que tanto amamos, que tú también amas. Ponemos esta agenda, Dios, en tus preciosas manos, que seas tú dirigiéndonos en todo lo que se va a presentar y en todo lo que se va a exponer. En el nombre de Jesús, amén. Muchísimas gracias, agradecemos que puedan tomar asiento. La serie Estado de País Honduras 2022, en cada una de las entregas que semanalmente se están realizando, muestra cuáles son los problemas más apremiantes de nuestro país,
sobre la situación en la que el nuevo gobierno ha encontrado precisamente estas áreas que son de prioridad atender. Además de eso, se presentan propuestas realistas, viables y pertinentes tras una serie de análisis cualitativos que son desarrollados con el apoyo también de expertos reconocidos en Honduras. Todo esto con la finalidad de poder tener un país más justo y con mejores oportunidades, principalmente para los más vulnerables. Esta mañana conoceremos cuál es la situación del sistema educativo en Honduras. Y para conocer con detalle el sistema de educación en nuestro país es que se presenta la serie Estado de País Honduras 2022. Pero antes, queremos compartir con nuestros invitados y las personas que siguen la presentación de esta mañana un video que refleja un fragmento de la realidad del sistema educativo en Honduras. Son algo importante en la vida. Ahora aprendo más porque no tengo problemas de red con el internet cuando se iba. El rezago educativo no solamente fue de 2 años, fue de mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque los niños que hoy tenemos en tercer grado, cuando la pandemia estaban en primer grado. Entonces esos 2 años que no compartieron con los docentes no les permitió adquirir las destrezas de la lectoescritura y las operaciones básicas de matemáticas. Vienen con deficiencias, ¿verdad? Donde las competencias no fueron adquiridas. Que hay niños que no están en el nivel adecuado del grado de tercer grado, por lo tanto se están implementando nuevas estrategias, nuevos conocimientos para que ellos puedan tener una nivelación. Los niños van a aprender más. No es lo mismo estar así virtuales que estar presenciales, porque en la casa se ponen muy rebeldes. Los niños que estaban en segundo grado o en tercer grado tuvieron 2 años de rezago, en cuarto tuvieron 2 años, en quinto tuvieron 2 años, hasta noveno. Tanto los docentes como los estudiantes necesitamos tener las herramientas necesarias para que el proceso educativo no se pueda interrumpir. Tomemos conciencia como docentes, ¿verdad?, que necesitamos la presencialidad. A las autoridades educativas, pues, darnos el apoyo, ¿verdad? Darnos el apoyo en cuanto a capacitaciones, a material didáctico, también al material de bioseguridad que hace falta en los centros educativos. Con los niños se ha notado un cambio muy diferente al momento de desarrollar todo lo que son sus habilidades. Esta es una pequeña muestra, el reflejo de lo que está atravesando en estos momentos la mayor cantidad de niños, niñas, jóvenes en nuestro país, así como también la realidad que enfrentan padres de familia y docentes del sistema público en Honduras. Es importante también compartirles que derivado de estos informes que son presentados por el capítulo hondureño de Transparencia Internacional, también ASJ ha habilitado el sitio web www.estadodepaisasjhonduras.com. Este sitio web, este portal digital, es un valioso centro de información y análisis basado precisamente en estudios e investigaciones realizadas en los últimos 10 años por la Asociación para una Sociedad Más Justa, al tiempo de que en este sitio web usted podrá encontrar todas las recomendaciones para cada una de las temáticas analizadas, particularmente el tema educativo, que es el que conoceremos con detalle hoy. Para explicarnos cómo funciona este portal digital, llamamos a continuación a Edgar Aguilar, él es investigador, parte del equipo de investigadores de ASJ, para que nos exponga precisamente qué es lo que encontramos en este sitio web.
Buenos días a todos y todas aquí en ASJ y a quienes nos ven por las redes sociales. Bueno, y gracias Jessica, la verdad que ese video creo que fue bastante fuerte al ver la situación real, y creo que con este sitio web nosotros también tratamos de traducir eso, que tal vez no lo vemos de una forma tan humana, pero con datos que nos ayudan a exigir al gobierno, a los gobernantes y a las diferentes actores involucrados en cada una de estas áreas a hacer los cambios que se necesitan para mejorar la situación. Entonces, si vamos a ASJ, bueno, el sitio web es estadodepaís.asjhonduras.com. Nosotros tratamos de resaltar la visita a este sitio web en cada evento porque creemos que es una gran herramienta para que la usen periodistas, para que la usen estudiantes, para que la usen investigadores. Acá nosotros tenemos entonces una breve introducción y luego hay una ventana a cada uno de los temas que hemos estado trabajando. Ahora el tema de educación. Entonces al darle clic en ver más, vamos a la otra parte que ya entra usted al tema. Una breve descripción de lo que hacemos acá, que es identificar los principales desafíos, así como las soluciones, y luego algunos datos principales. Un dato fuerte acá y revelador, que bueno, ya los expertos van a abarcarlo más. ¿Cuántos niños se van del sistema cada año, cada día? Luego otros indicadores clave con algunas gráficas, y bajamos y encontramos acá los desafíos y soluciones identificados al día de hoy. Es importante resaltar que este sitio nosotros lo vamos a estar actualizando periódicamente para que vaya reflejando los cambios, las mejoras o si las cosas empeoran también. Entonces, si bajamos, también vamos a encontrar acá un botón para descargar un reporte completo de todo lo que hemos encontrado, los datos, y así como el análisis cualitativo que hemos desarrollado con la ayuda de expertos. Y abajo encuentran una ventana a esto que es ver datos, le da clic, y esto es algo muy nuevo, que posiblemente existan otras plataformas en el país, pero la nuestra ha tratado de abarcar los indicadores que de verdad reflejan. Yo me puedo imaginar, por ejemplo, vaya, ya que fuera periodista, que no lo soy, me voy y quiero ver cómo está la situación del acceso a la educación. Entonces acá busco y abro, por ejemplo, población escolar fuera del sistema, y acá ya tengo el dato. Me muestra, además de ver el dato más actual, la situación histórica. Vemos que en la barra un poco menos azul, la celeste, está el total de la población, y en la azulita la población que está dentro del sistema. Entonces, invitarlos a quienes nos ven por las redes sociales, a quienes están acá en ASJ, a usar esta herramienta para las diferentes actividades, ya sea un trabajo en la universidad, una nota periodística, y así usar los datos para exigir, en base a información verídica, soluciones a los problemas. Y rápidamente quisiera agradecer también al equipo que nos ayuda a crear esto: Jorge Cuello, Fernando Padilla, Oscar Castillo, Aiden Young, Josué Salinas, que a veces no participan acá, pero lleva mucho trabajo y bastantes personas solo desde la parte investigativa para hacer esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Edgar Aguilar, quien es parte del equipo de investigadores de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Una forma fácil en la cual usted puede ingresar al sitio web Estado de País es hacerlo directamente ingresando al sitio web asjhonduras.com, y ahí fácilmente usted puede llegar a estadodepaís.asj, que sin lugar a dudas, así como bien lo mencionaba Edgar Aguilar, se convierte en una fuente de alta calidad de información para tomadores de decisión, pero también para los colegas periodistas, medios de comunicación, estudiantes y la ciudadanía en general. Muy bien, se incorpora en estos momentos a nuestra mesa principal el economista y académico, el doctor Nelson Ávila, quien junto a la exministra de Educación, la doctora Rutilia Calderón, estarán reaccionando luego de conocer los resultados del informe Estado de País Honduras 2022, situación del sistema educativo. Y precisamente es el informe que vamos a conocer a continuación por parte del doctor Denis Cáceres. Él es el director de Educación de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Adelante, Denis. Es un placer estar con ustedes
hablando de este tema de educación. Realmente es un privilegio para nosotros como ASJ y también como académico tener dos personajes acá. La doctora Rutilia en el mundo, se mueve el mundo académico, el mundo de la salud, el doctor Ávila en el mundo académico, el mundo de la educación, tantos mundos que manejan. Realmente es impresionante tenerlos acá. Vamos a arrancar. Podríamos hablar de una aproximación el día de hoy en el tema educativo. Entonces, deberíamos comenzar con una pregunta. Muchos de los que venimos de escuelas públicas, si este sistema educativo del momento está siendo el mismo vehículo que utilizamos nosotros para estar hoy aquí. Y si ese vehículo no le está funcionando a muchos en este momento. Ojalá salgamos con una respuesta al final. Pero podría ser que ese vehículo que nos trajo acá, quizás un Datsun viejo, un vehículo de los que eran de carburador, nos trajo hasta acá. Y ahora a los niños o a los jóvenes ya no los está trayendo hasta acá. A ver dónde es que se están quedando. Vamos. El tema del derecho a la educación en este país siempre ha sido un problema. No se ha terminado de garantizar el derecho a la educación en este país y en los últimos años ha empeorado. Sigamos. La pandemia, hemos escuchado la tragedia internacional, la crisis del aprendizaje, cómo la pandemia ha llegado a, digamos, a aumentar los problemas que había en la educación. Ya había exclusión en el sistema educativo, pero la pandemia lo aumentó. La calidad del aprendizaje ya era un problema antes de la pandemia. Se hablaba de una crisis del aprendizaje desde a inicios del 2000, ya con las pruebas PISA. PISA es el Programa Internacional de Evaluación de Alumnos de la OECD, las pruebas TIMSS, el ERCE, el PERCE en 1998 participó Honduras. Ya había una crisis del aprendizaje en los 2000, pero con la pandemia realmente esto se agudizó. Y en los últimos años, el sistema educativo siempre ha tenido problemas de gobernabilidad y ahora tiene más problemas de ingobernabilidad. Estos son algunos titulares de algunos medios de comunicación, como la educación es un caos en los últimos años, cuánto influye el tema de la pobreza en algunos departamentos, por qué los niños están yendo, las escuelas que no estaban listas para el retorno, las bajas competencias para poder seguir adelante en el sistema educativo, 700,000, 800,000, 1 millón de estudiantes fuera del sistema educativo. Son algunos titulares que hemos recogido de los últimos años, no solo de este momento. El sistema educativo ha estado en grandes problemas. ¿Qué deberíamos de provocar hoy? Que el tema educativo se ponga en una agenda social, en una agenda política del actual gobierno, para poder superar algunas barreras o para poder iniciar un debate informado sobre este tema. Pero quiero decirles que el tema de educación no aparece ni en los primeros 7 lugares de trascendencia en el país. O sea, todavía los que deberíamos de hacer que el tema de educación esté en una agenda pública no lo está todavía, porque no aparece ni en los 7 u 8 primeros problemas del país. En esta gráfica lo que estamos viendo es el 60% de la población en edad escolar está dentro del sistema educativo, el 40% está fuera. De 3 millones que deberían de estar en el sistema educativo, antes de la pandemia habían 2 millones matriculados. En este momento hay 1.8 millones de niños matriculados. Hay 1.2 que no están matriculados, pero antes de la pandemia había 1 millón, que quiere decir que hay entre 250,000 y 300,000 estudiantes que se nos fueron de la pandemia. Algunos están en el trabajo infantil,
otros migrantes y otros definitivamente que no sabemos dónde están. Esto es realmente una tragedia porque en un Estado de Derecho no sabemos dónde están los estudiantes que se nos fueron en la pandemia. Esta gráfica nos muestra un panorama general y siendo atrevidos con el equipo de investigación de ACJ nos metimos algunos pincelazos a educación superior para ver cómo estaba la cosa también en educación superior. Entonces, si ustedes ven prebásica, esta gráfica abarca a los niños de 3 a 5 años, por eso se nota de que prácticamente el 75% de los niños de 3 a 5 años están excluidos de la educación prebásica. The Learning Bar de Canadá explica que es más importante la educación preescolar que toda la que viene después, porque la formación del éxito personal y profesional de la persona se forma en educación prebásica. Entonces, no es posible que en un Estado de Derecho estas personitas de 3 a 5 años están excluidos del sistema educativo. Educación básica está arriba del 77%, ya con las edades acumuladas pues alcanza el país a veces 97, 98%. Podríamos decir que el Estado cumple de primero a sexto grado, pero no cumple en lo demás. Y educación media, como ustedes saben, son los jóvenes de 14, 17 años, excluidos totalmente del sistema educativo. Si ustedes ven educación media, no llega a un 30%. Esto quiere decir que 3 de cada 10 están fuera del sistema. Y en educación superior se mueve entre 14 y 17%. A veces puede llegar a un 18%. Pero realmente es lamentable de que en este país no tengamos oportunidades ni para los niños más pequeños, ni para los jóvenes cuando están soñando en convertirse en profesionales a través del nivel de educación superior. Podríamos decir, en conclusión, las colas están excluidas. La primera cola de los niños más pequeños y la siguiente cola de los jóvenes en el país están excluidos, pero prácticamente el país sí cumple en el acceso con de primero a sexto grado. La pandemia aumentó la exclusión, pero ya había exclusión y el tema del internet realmente afectó a los más pobres, a los más vulnerables. Aquí podemos ver este análisis propio de ASJ con algunos datos de los colegas de FEREMA, con los colegas de la UPN, nos pusimos de acuerdo para hablar de una sola cifra, de un solo dato, para no estar produciendo tantas estadísticas con una varianza a veces de un 5%, entonces mejor nos poníamos de acuerdo. Este es el número de estudiantes que si el sistema educativo siguiera por internet, solo 2 de cada 10 tienen acceso. Y estos 2 podrían ser exclusivamente de la escuela privada. La escuela privada tiene un 10% en educación básica, pero en educación media aumenta y podríamos decir que prácticamente más del 50% de la educación media es privada. Entonces, a partir de la educación media, este país ha privatizado la educación. Por eso es tan difícil que los jóvenes de 15 y 17 años tengan acceso si son de escasos recursos. Estas causas se presentaron en el informe de hace unas 2 semanas, el informe de FEREMA del IP con los compañeros de la UPN. No voy a estar mencionando siempre qué datos son exclusivamente de ellos, pero sí decidimos tomar algunos datos exclusivamente de ese informe. La migración de menores, las escuelas cerradas y la falta de recursos económicos nos tiene en una tragedia total en este país, en el sector educativo, pero principalmente el tema de la pobreza, el tema de los recursos económicos, está limitando a un montón de niños y jóvenes poder llegar a la escuela, por lo menos a cumplir 9 o unos 11 años de escolaridad. Esto ya días lo veníamos analizando con los colegas a principios 2010, 2012, porque muchos niños realmente lo que quieren es migrar. Aquí vemos que el 30% de los jóvenes de 12 a 15 años está considerando irse del país y eso está apareciendo
no necesariamente en informes de educación, simplemente los niños, los jóvenes están pensando en migrar. Esto lo hablaba la presidenta de la República, que además se comprometió en un evento del Banco Mundial, la UNESCO, de recuperar la educación después de 2 años de aprendizaje. ¿Qué está haciendo ahorita los organismos internacionales en educación y qué están haciendo los países responsables en educación? Recuperando los niños que se les fueron en la pandemia y recuperando el aprendizaje que se perdió en la pandemia. Están centrados en esas 2 variables. Y la presidenta mencionó que todavía el 30% de las escuelas están cerradas. ASJ tiene sus propios monitoreos y los cálculos de nosotros pueden ser de un 25 a un 20% de que están cerradas, o sea, un poco menos de lo que dijo la presidenta de la República. Acá lo que vamos a mostrar es cómo es posible que los jóvenes de 14, 17 años, o sea, cómo es posible que tenemos 500,000 de jóvenes que no estudian, no trabajan, pero lo que vamos a decir es que están excluidos totalmente. O sea, no están enganchados en el sistema educativo y no están enganchados en la economía del país, o sea, los tenemos excluidos totalmente. ¿Cómo es posible que nuestros jóvenes de 15, 17 años no estén enganchados en una actividad productiva si en unos 30 o 40 años son ellos los que nos van a gobernar y son ellos los que van a tomar el control de este país? No es posible que esta población esté excluida. En el segundo párrafo es la exclusión. Los niños más pobres se van quedando en los primeros grados y solo los que tienen mejores recursos económicos son los que llegan a la meta final. Esto no es posible, de que prácticamente los que llegan al final en la universidad son los de la clase media y son los de la clase que tiene más recursos, porque los niños más pobres no entraron, el 15% se ve en primero, luego va bajando el 12% en segundo y así sucesivamente. En un momento pensábamos que era más sencillo la cuestión, y es que en realidad a educación media y a educación superior los más pobres no están llegando, son los de la clase media y los de la clase superior o la clase que tiene más recursos, por no decir una clase más rica, es la que está consiguiendo los espacios, y ya vamos a ver que los espacios son pocos. Y acá el 50% de los estudiantes que se van del sistema educativo es por falta de dinero. O sea, esto no es una cosa nueva acá con este dato. PISA lo encontramos en 2018. Los jóvenes en Honduras se van del sistema educativo por problemas económicos. Después vienen algunos problemas de capital cultural, de valorar la educación, pero el principal factor es el factor económico. O sea, no podemos garantizarle la educación a los niños. Bueno, ¿cuántos niños perdemos diario? Bueno, hoy que está abierto el sistema educativo estamos perdiendo casi exactamente 500 niños. Hoy. El lunes perdemos 500, el martes perdemos 500, el miércoles, hasta que llegamos al viernes ya hemos perdido 2.500 estudiantes a la semana. Perdemos unos 100.000 estudiantes al año, además de los 300.000 que se nos fueron en la pandemia, que no sabemos dónde están. Son 100.000 estudiantes que se van cada año, y los que se van cada año son los niños de escasos recursos económicos y que el Estado no puede garantizar la gratuidad de la educación de los niños de las escuelas públicas, porque prácticamente la repetición, la deserción o el fracaso escolar está concentrado en los primeros grados de este país, y la escuela privada reporta muy bajos niveles de fracaso escolar. Entonces tenemos el fracaso escolar concentrado en la escuela pública, principalmente de primero a tercer grado, que es donde se va más del 30% de los estudiantes que se van en el año. Ok. Tenemos del 100% de los niños que entran a primer grado, solo el 30% llega a bachillerato. O sea, de cada 10 que entran a primer grado, solo 3 llegan a terminar el bachillerato. ¿Esto qué quiere decir? Que hay 7
que se quedan en el camino. Esto no puede ser posible porque a primer grado llegan unos 230,000 estudiantes, es el número que debería de llegar, pero en segundo va bajando a 210, luego va bajando a 190, 160 y prácticamente terminamos con 75,000 estudiantes de bachillerato. De 230,000 de primer grado, solo 75,000 llegan a terminar el bachillerato, ¿ok? Y tenemos una exclusión simbólica dentro de todo el sistema educativo de grandes dimensiones y los que se van quedando siempre son los más pobres. ¿Y cuántos llegan a la universidad? A la universidad se mueve entre 17,000 y unos 25,000 estudiantes por año. De esos 10 que llegan de los 230,000, vamos a hablar en números absolutos, de 230,000 que entran a primer grado, menos de 23,000 son los que llegan a la universidad. Estamos moviéndonos entre 1.3, 1.8 personas que llegan a la universidad, pero como no podemos partir personas, entonces lo cerramos de que 2 de cada 10 estudiantes que ingresan a primer grado llegan a la universidad. Esto solo es que llegan. El análisis de la finalización de la universidad, ese no lo hicimos. Todavía nos falta un poco más de análisis para poder decir exactamente cuántos son los que salen de esos 2 que entran. ¿Qué podríamos hacer? Mejorar la cobertura de todo el sistema educativo, mejorar la infraestructura, la merienda escolar. Vamos a la siguiente. Ok, este es un estudio de PISA de 2018, donde nos muestra que de los jóvenes de 15 años, cuando ya deberían de tener competencias para el mundo de la vida y el mundo del trabajo, el 70% no lo logra en lectura y el 85% no lo logra en matemática. Lo que evalúa esta prueba internacional es si los hondureños se quisieran mover por el mundo, si tienen las competencias para hacerlo. El 30% a través del lenguaje lo hace y el 15% a través de la matemática lo logra. Esto es en representación del área Latinoamérica. ¿Cuánto estamos abajo en Latinoamérica? Unos 2 años abajo de Costa Rica y Chile. Son como 2 desviaciones estándar de aprendizaje, unos 60 puntos en este tipo de estudios, pero en las pruebas psicométricas a veces pueden ser 200 puntos y esto representa lograr un cupo para una carrera de 1,000 puntos o una de 800 puntos. En la pandemia, casi el 70% decían de los padres que sus hijos estaban aprendiendo muy poco o nada. El 70% de los padres mencionaba en este estudio ASJ del año pasado que estaban recibiendo muy pocas horas de clase sus hijos en el sistema educativo. O sea, lamentablemente los padres no podían hacer nada, pero sí sabían que sus hijos estaban recibiendo muy pocas horas de clase. ¿Qué es lo grave que ha sucedido en la pandemia? Que ya existían diferencias de aprendizaje entre centros educativos públicos y privados y ahora se hicieron más grandes las brechas de aprendizaje. Y estas brechas de aprendizaje lamentablemente perjudican a los que vienen de las escuelas públicas porque cuando se enfrentan a pruebas de alto impacto, prácticamente el 100% de las escuelas privadas está adquiriendo los cupos y los de los centros públicos en un 85%. O sea que los que no pasan prácticamente las pruebas de admisión o de alto impacto son nuestros niños de las escuelas públicas y los de las escuelas privadas sí están llegando por esta diferencia que son aproximadamente, en las pruebas internacionales son casi 60 puntos que equivalen a 2 años de aprendizaje, es la distancia que tenemos en relación con los alumnos de Costa Rica. Es lamentable realmente que por diferencias de un sistema público o privado estemos generando quizás sesgos en algunas carreras como medicina, arquitectura,
porque los jóvenes de nuestras escuelas públicas no están pasando esa prueba para, digamos, entrar a la universidad. No estoy diciendo todos, sino que el 85% de las escuelas públicas lo hace, pero prácticamente el 100% de los privados logran la carrera que quiere estudiar, pero el de la escuela pública no lo hace. ¿Qué podríamos hacer? Hacer evaluaciones diagnósticas, mejorar los materiales de apoyo, el equipamiento, la conectividad, fortalecer la formación docente, crear alguna entidad externa de evaluación y acreditación de la calidad educativa, una reforma curricular. Esperamos que esta reforma curricular se mueva con competencias internacionales, que es por donde se está moviendo el mundo, y definitivamente crear programas de compensación para reducir las brechas y las desigualdades de aprendizaje y de acceso. ¿Qué está pasando en el tema de gestión institucional, financiamiento y el tema de la gobernanza? Ok, lo que estamos viendo acá en esta gráfica es, en los últimos años, el presupuesto de educación va hacia abajo. Aunque el Producto Interno Bruto suba, el presupuesto en educación se mantiene. Entonces, después lo que estamos viendo es que todos los sectores crecen, menos el sector educativo. Por eso le hablamos el sector que se está quedando enano. Vamos a utilizar eso, no me parece justo, pero eso es lo que pasa. Se está quedando demasiado pequeño, no porque se le quita, sino porque no crece, y el PIB crece, los otros rubros crecen, el sector educativo se mueve abajo del 5% del Producto Interno Bruto, y la recomendación es que por lo menos suba al 7%, y aquellos países como Honduras que tienen deuda con las poblaciones más vulnerables suban por lo menos a un 8%. ¿Y qué pasa con el presupuesto? Bueno, el presupuesto, de ese presupuesto, el 95 o 96% es para pagar salarios. No hay para invertir. Por eso que el Estado está teniendo problemas ahorita para llevar la alimentación escolar. La mayor parte de los estudiantes que se fueron, si se les pone la merienda escolar, regresan, porque ese es el reconocimiento internacional a la política de mayor efectividad para la atracción estudiantil es la alimentación escolar dentro del aula, principalmente en aquellos países más pobres, porque este es un famoso enganche, un famoso anzuelo, porque muchos estudiantes en Honduras primero llegan a alimentarse a los centros y luego a educarse. El tema de la gobernabilidad se ha debilitado en los últimos años porque hemos metido la política en el nombramiento de los profesores, directores departamentales, municipales, distritales. La política debería estar en todo. Sin embargo, en los últimos años lo que ha ocurrido es que podemos llegar a nombrar personas sin ningún tipo de capacidad y liderazgo educativo en cargos tan importantes donde se juega la vida de los estudiantes, donde se juega el ingreso de los estudiantes. Entonces ahí deberíamos tener a las mejores personas. Y cuando en estos 2 años el Estado decidía o mostraba alguna inquietud por regresar a clases presenciales, no podía superar el frente que le hizo la dirigencia, porque realmente no se quería regresar a clase, pero esto pasó en toda América Latina, y así es como Honduras es el último país en el mundo que abre clases presenciales. Una de las recomendaciones de este informe es que se pueda mejorar el tema de la evaluación del desempeño docente, pero este tema siempre causa problemas en todo el mundo, tanto que llega a cerrar unidades de evaluación como lo que pasó en México, y que los docentes tengan claro qué es lo que van a enseñar. Esto es a través de estándares de contenido de desempeño para los profesores, y la creación de una institución que pueda evaluar a los profesores, a los alumnos, a los programas, el currículum de manera externa. De esta ya hemos estado hablando, de cómo mejorar el tema de la gestión escolar. Y muchísimas gracias.
Agradecemos al director de Educación de la Asociación para una Sociedad Más Justa, Denis Cáceres, luego de exponernos un resumen del informe Estado de País, Situación del Sistema Educativo. Es importante que sepan que tanto el informe, así como esta presentación que ustedes recién acaban de ver, al finalizar el evento estará disponible en el sitio web de ASJ. ¿Cuáles son, luego de conocer estos resultados, esta radiografía del sistema educativo en Honduras, así como sus principales desafíos y recomendaciones por parte de ASJ? ¿Cuál es la reacción de los expertos que nos acompañan esta mañana? Les presento a continuación la reacción de nuestros panelistas. Está con nosotros el doctor Nelson Ávila. El doctor Nelson Ávila es precandidato presidencial, exministro asesor económico presidencial, exministro comisionado presidencial en proyectos de integración, ha sido jefe de equipo de gobierno, exfuncionario internacional de organismos mundiales y regionales durante al menos 3 décadas, ha participado también como jefe de misiones interagenciales de negociación internacional y de equipos de proyectos para la ONU, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, así como con el Banco Centroamericano de Integración Económica. El doctor Ávila es académico internacional con una experiencia de más de 20 años en varios países y universidades, reconocido propulsor, director y profesor de programas internacionales de posgrados y doctorados, director de tesis y jurados en más de 2 centenares de tesis de doctorados en ciencias económicas, posee un doctorado en ciencias sociales y de maestrías en múltiples áreas, consultor y conferencista internacional en al menos 4 continentes como África, América, Europa, Asia, experto en negociación y cooperación internacional, planes y proyectos económicos, sociales y de desarrollo de sistemas electorales, banca y finanzas, economía, relaciones internacionales y educación superior. Ha sido o es titular de 5 posgrados en Derecho de las Naciones y Civilizaciones, Ciencias Económicas, Educación Superior, Gerencia Corporativa y Gerencia Pública, Ciencia Política, entre otros. Qué honor que nos acompañe esta mañana el doctor Nelson Ávila. También con nosotros este día la exsecretaria de Educación de Honduras, la doctora Rutilia Calderón. Ella es doctora en Medicina y Cirugía, destacada por ser la primera especialista en epidemiología de nuestro país y con una amplia carrera como docente universitaria desde el año de 1982. Ella ocupó el cargo como vicerrectora académica y rectora interina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La doctora Rutilia Calderón fungió como asesora de la Organización Mundial de la Salud, OPS-OMS, en Venezuela y Antillas Holandesas, y además ha liderado importantes procesos y planes educativos a nivel del sistema educativo en general y también de educación superior. La doctora Calderón fue miembro de la Junta Directiva del Colegio Médico de Honduras, donde se desempeñó como secretaria de Acción Social y Laboral y vicepresidenta también de ese Colegio Médico de nuestro país, espacio desde el cual ha defendido en las calles el derecho humano por la salud pública. Rutilia Calderón es la exsecretaria de Educación de Honduras y actualmente también es miembro de la Comisión Especial de Transformación del Sistema Educativo Hondureño y miembro del Consejo de Gobierno y ASALC de la UNESCO. Qué gusto, también un honor contar esta mañana con la presencia de la exsecretaria de Educación, Rutilia Calderón. Ambos expertos reaccionan a continuación, luego de conocer el informe Estado de País Honduras 2022, situación del sistema educativo. Escuchamos en primer lugar la reacción del doctor Nelson Ávila. El doctor Ávila tendrá 10 minutos para que pueda reaccionar. Son las 11:10 termino. Muchísimas gracias. Yo agradezco a SJ y a FEREMA por este importante estudio. En estos 10 minutos me concentraré en ciertos elementos de diagnóstico y de propuestas. Primer punto, la educación es la base del desarrollo. Como economista, la economía es la base de la producción, pero la educación la base del desarrollo. Si no lo entendemos así, entonces, ¿de qué tipo de democracia hablamos? ¿De qué tipo de libertad? ¿De qué tipo de gobierno inclusivo hablamos? Ese es el
Primer punto, debe quedar claro. El segundo punto es que la educación es un derecho humano y desde esta perspectiva, la inmensa mayoría de los gobiernos ha violentado los derechos humanos, el derecho humano a la educación. El tercer elemento que me parece importante también relevar es, vivimos en este momento en una gran frontera del conocimiento. Si a nivel mundial estamos en una revolución tecnológica caracterizada sobre todo por la robótica, la telemática, la cibernética y la biogenética, en Honduras, en consecuencia, estamos en una circunstancia en donde, sin duda, hoy día la inmensa mayoría de los niños apenas van a comer una vez al día y mal. Eso demuestra un serio problema. ¿Cómo pensamos en un aprendizaje con un pueblo hambriento? ¿Cómo pensamos al mismo tiempo en que el aprendizaje será adecuado si estamos excluyendo a la inmensa mayoría de la población de su propio derecho humano? En este contexto, yo diré como cuarto punto, si no mal recuerdo, que si estamos lejos, en consecuencia, de esta revolución tecnológica que se está dando en el mundo, entonces, ¿cuál es el papel del conocimiento y la ciencia para producir aprendizaje? La conclusión a la que llegamos es que pareciese que el conocimiento, la ciencia están lejos de Honduras, un poco así como la estrella Betelgeuse, que es la más lejana que se ha demostrado que existe. Y lo estoy planteando en el marco precisamente de este diagnóstico. Parecería muy negativo, muy pesimista lo que estamos diciendo. Y les diré, tienen toda la razón. Las circunstancias son negativas y sumamente pesimistas, lo que no significa que no podemos salir de ahí. Es la segunda parte de mi intervención, dado que hasta este momento he hablado 3 minutos. Y es en este contexto que cuando vemos todas estas cifras de ASJ y FEREMA, en realidad observamos una enorme irresponsabilidad de nuestra sociedad, al punto que estamos construyendo una sociedad de, discúlpeme, de ignorantes y de excluidos. Y si estamos construyendo una sociedad de ignorantes y excluidos, entonces, ¿dónde está la virtud de la política? Yo les recuerdo a todos que los principales pensadores europeocentristas o eurocentristas, sobre todo en el siglo 3, 4 antes de Cristo o antes de la era común, como ustedes quieran, calificaba que los políticos deberían tener un elemento capital, ser seres virtuosos. ¿Y qué significa ser virtuoso en esta concepción? Bueno, significa tener acceso al conocimiento. Y en consecuencia, el tema era profundo, porque lo que quiere decir es que solamente aquel que tiene conocimiento, por ejemplo, y se dedica a la política, es posible que pueda desarrollar precisamente una sociedad de oportunidades. Entonces, lo que estamos viviendo, y esa fue la concepción clásica fundamental de Platón, y sin duda tenía toda la razón. Y antes que él, en realidad, siempre planteaban que todo esto solamente es posible a través de la ética y la justicia. La pregunta es, ¿dónde hay ética con respecto a esta exclusión de este diagnóstico que se nos acaba de presentar? ¿Dónde hay justicia? Al contrario, más bien lo que tenemos nosotros es su contrario. O sea, hay una antipolítica, hay una antiética y hay una, al mismo tiempo, injusticia. Y es en este contexto que ahora me voy a referir a las propuestas. Primero, urge una verdadera política de Estado, no me refiero a una política de gobierno, una política de Estado en la cual la educación sea el centro
precisamente de la función gubernamental. Es la única forma como podemos crear una sociedad de oportunidades. Honduras es de los países con la mayor desigualdad que existe en la región más desigual del mundo, que es América Latina, y Honduras es de las peores. Entre paréntesis, lean el coeficiente de Gini-NI que plantea precisamente este tema de exclusión, este tema de desigualdad. Entonces, si queremos realmente crear una sociedad de oportunidades, entonces el tema fundamental es la educación. Y, ojo, no solamente del sistema del sistema de enseñanza-aprendizaje, tenemos que modificar al mismo tiempo todos los sistemas de evaluación, no para penalizar, sino para garantizar aprendizaje, que es el objetivo precisamente primario y último de la educación. Y es en este sentido que yo creo que esa política de Estado debería concentrar el nivel de aprendizaje. En este momento, voy a dar un ejemplo, probablemente no comparable para Honduras, pero en algunos países como el Japón se prepara en 4 cosas elementales, ¿verdad? Las matemáticas, el aprendizaje al mismo tiempo de idiomas, para que al salir de una u otra forma manejen 3 o 4 idiomas, porque eso significa también conocer las realidades, ojo, de las personas, y eso nos hace mucho más tolerantes. Se elimina el racismo, se elimina la xenofobia en la medida en que nosotros aprendamos otras culturas. En donde, reitero, matemática, el aprendizaje de las ciencias y, si les parece, el aprendizaje al mismo tiempo de ciertas artes. El arte, como parte integrante de la cultura, y la educación también es parte de la cultura, son determinantes para desarrollar las sociedades. Pero también en esa política de Estado, en Honduras es urgente que pongamos en ejecución la segunda merienda escolar. La segunda merienda escolar es una forma de integración de los jóvenes, y además garantizamos que los padres envíen a sus hijos para evitar esas deserciones, porque por lo menos los padres dirán, allá comerán aunque sea 2 veces, porque sus padres no tienen las posibilidades de darle una tercera. ¿De dónde puedo financiar yo eso? Les puedo decir, si nosotros controlamos la corrupción a la mitad, en Honduras tenemos no menos de 35.000 millones de lempiras ahorrados. ¿Qué es 35.000 millones de lempiras? Es el presupuesto del Ministerio de Educación y de Salud juntos. Si nosotros controlamos la mitad también de las exoneraciones fiscales, en donde se ha demostrado por algunos estudios en América Latina que gran parte de esas exoneraciones no se las merecen. Y en consecuencia, ahí estamos ahorrando 20.000 millones de lempiras adicionales. Y solamente les planteo 2 elementos con los cuales tendría 55.000 millones. Y con eso podemos financiar dentro de la política de Estado, que sería el tercer punto. Hay necesidad de un plan de alfabetización masiva en nuestra nación. Lo hemos dicho, enormidad, en donde ese plan de alfabetización masiva garantice de una u otra forma elementos de inclusión, y no hay necesidad de inversión en infraestructura física. Me explico, hay diversas formas de cómo esto también puede operar. Y en este contexto, aparte de ello, creo que es perfectamente posible que con gran parte de estos recursos financiemos lo que he dicho desde hace tiempo, un Fondo Nacional de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa, en donde el emprendedurismo se concentre esencialmente, ojo, en las madres solteras, que les recuerdo que 70 de cada 100 hogares en Honduras son monoparentales dirigidas por las madres. En la medida en que orientemos nosotros, ojo, podríamos garantizar créditos, no regalos, créditos de 50.000 lempiras aproximadamente, puede poner su pulpería, el carpintero puede tener también su propia empresa, el economista, ¿qué es lo que necesita? Un pequeño escritorio, un archivo y una computadora, perfectamente le da. Si queremos orientarlo hacia la producción de alimentos, pues también, perfecto. Pero también hay que orientarlo hacia los jóvenes y preferentemente las mujeres, por una sencilla razón, porque aún dentro del sistema financiero tienen más problemas las mujeres jóvenes que los hombres jóvenes. Y esto significaría, obvio, que nosotros estamos enfrentados a un problema fundamental, y es la deserción de las niñas, ¿no es cierto? Porque si bien es cierto, la deserción de los niños es enorme, la deserción de las niñas es mucho más grave, y eso nos hace, sobre la base de que el 70 de cada 100
familias en Honduras sean monoparentales dirigidas por las madres, tendríamos madres analfabetas a futuro. ¿Me explico? Y ese es un problema de sociedad profundo. Tenemos que, yo creo que ya tengo los 10 minutos, sí, 11, me he pasado el 10%, me paso máximo el 20%, uno más. Tenemos que entender que en nuestra nación, para resolver los problemas fundamentales, no es un problema de colores, no es un problema partidario. El que piensa así no quiere a esta nación. Debemos entender que tenemos que unirnos todos los hondureños, independientemente de las visiones ideológicas. Además, hay algunos aquí que no saben ni cuál es su ideología. ¿Me explico? O sea, tenemos que unirnos en función del bien común, en función del interés de la nación. Si nos unimos en función del bien común de la nación, encontraremos las salidas. Y las salidas, sin duda, existen, pero la condición fundamental es que los hondureños sepamos qué es en nosotros, en donde hay la solución. Y qué bien si la cooperación internacional nos apoya, sin duda, y como nos ha apoyado, pero somos los hondureños los llamados a resolver también nuestros propios problemas con nuestras propias fuerzas, pero también con la enorme responsabilidad de construir una sociedad diferente. Y eso es perfectamente posible, a condición que nosotros lo querramos. Muchas gracias. Solamente. Agradecemos la reacción del doctor Nelson Ávila, economista y académico en nuestro país. Inmediatamente escuchamos a continuación cuáles son las valoraciones de la ex ministra de Educación en Honduras, la doctora Rutilia Calderón. 10 minutos, doctora. Buen día a todos y todas. Gracias por la oportunidad de participar como ciudadana, que yo siempre digo llevo en el ADN la educación, ¿verdad? Así es que aún jubilada de la universidad, siempre tratamos de continuar aportando. Qué bueno que el doctor Ávila habló antes que yo, ¿verdad? Porque es bueno también escuchar voces que vienen de otras áreas, en este caso de la economía, porque muchas veces dialogamos solo entre los mismos y las mismas, ¿verdad? Y es importante esta visión integral de la problemática educativa, pero también de las posibles y factibles salidas para la crisis. Yo también voy a tratar de circunscribirme a 3 o 4 puntos en mi reacción. El primero de ellos, coincido plenamente, la crisis educativa del país, que más allá de números significa en este momento 1.200.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes condenados al analfabetismo, ¿verdad? No solo porque no saben leer ni escribir bien, sino lo que se llama el analfabetismo funcional, o sea, no saben cómo utilizar eso que han aprendido para mejorar su propia vida, la vida familiar, comunitaria y el país como un todo. Y si bien es cierto, los impactos de la pandemia por COVID-19, los impactos de ETA, de IOTA, agravaron la crisis es estructural, no es coyuntural y tampoco es de 10, 15 años. Es una crisis que viene ya de 3 décadas mínimo. Estaba releyendo hace unos días la propuesta de reforma educativa del FONAC que lideró el profesor Iriarte, ¿verdad? Un gran patriota ya muerto, en el año 2000. Y cuando miramos los indicadores de la crisis que el FONAC analizaba en el año 2000, se han agravado en estas 2 décadas, ¿verdad? En ese sentido, en cualquier país del mundo, una crisis estructural es, como bien decía el doctor Ávila, una crisis a ser enfrentada por el Estado como un todo. No es una crisis para la Secretaría de Educación, sobrepasa la crisis educativa, ¿verdad? Un solo ejemplo que ya lo vimos en datos, la deserción escolar. Nos dicen los diferentes estudios que se debe principalmente a problemas económicos de las familias. ¿Qué puede hacer la Secretaría de Educación para superar ese 76%
de hondureños y hondureñas que viven en pobreza. Lo más, tal vez, algunas transferencias condicionadas, focalizadas en los que están abajo, o sea, en pobreza extrema, que es casi el 42% de ese 76% pobre del país. Entonces, para enfrentar la deserción escolar, estaba leyendo igual la estrategia de ir casa por casa, sí, pero si no resolvemos el problema de cómo alimentar, alimentación escolar, el problema de transporte, el problema de los medios de aprendizaje, etcétera. Entonces, tiene que colocarse como el problema uno del gobierno administrando el Estado hondureño. Y afortunadamente el país tiene la instancia ya creada, pero no funciona, que es el Consejo Nacional de Educación. El Consejo Nacional de Educación tiene 3 funciones principales: formular la política pública educativa con visión intersectorial. Pero, ojo, ¿quién preside el Consejo Nacional de Educación? La Presidenta de la República. ¿Y qué ha pasado? Lo viví durante cerca de 15 años, siempre se delega esa presidencia. ¿Quiénes lo integran? Secretario de Educación o secretaria de Educación, rector o rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, como rectora de la educación superior en el país, secretario de Finanzas, secretario de Trabajo y el sector no formal a través de Infop y la CONEAMFO. Entonces, allí hay para tomar decisiones, y si no me equivoco, la Secretaría que antes se llamaba de Desarrollo Social e Integración. Está allí entonces el brazo trabajo, finanzas, económico, educativo, para esa toma de decisiones. Pero en tantos años de creado, ¿verdad? Me atrevo a decir, 1% de las reuniones han sido presididas por el presidente o la presidenta de la República. Entonces, es momento de que ese Consejo Nacional de Educación cumpla con su función, que es formular política pública, articular armónicamente el sistema educativo, de manera que no dispersemos los esfuerzos y que, en este caso, el nivel de educación superior, las universidades, contribuyan realmente a un sistema que funcione para lo que fue creado. ¿Y para qué existe un sistema educativo nacional? Para que los estudiantes aprendan y que esos aprendizajes les ayuden a ser mejores personas y ayuden a construir una mejor sociedad. Ese es el fin de cualquier sistema educativo, no es estar en los rankings internacionales, etcétera. Y también ese Consejo Nacional de Educación, yo sumaría las medidas que decía el doctor de dónde financiar lo que se necesita en educación. En el 2017, la Secretaría de Coordinación General de Gobierno hizo un análisis de los POA presupuesto 2018 de todas las instituciones públicas y encontró que hay 16.000 millones de lempiras dispersos para ejecutarse en acciones educativas en otras instituciones fuera de la Secretaría de Educación y de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Entonces serían 16.000 millones en aquel momento, 2018, no sé ahora, que podrían sumarse para afrontar ese déficit y en función de objetivos educativos, no de objetivos de otro tipo, sectario, clientelares, etcétera, etcétera. Y lo otro es que esto nos pondría también en sintonía con otros esfuerzos internacionales, como es el llamado, por ejemplo, a un nuevo pacto social por la educación que está promoviendo la Red Académica Kairos, o el Pacto Educativo Global que está promoviendo el Papa Francisco. Es decir, hay iniciativas también de orden mundial en las cuales el país podría integrarse para acelerar, porque no hay tiempo, es una urgencia, el sentido de urgencia tiene que permear todas las acciones. Un segundo punto es, en este momento, tal vez más coyuntural, tenemos que cambiar la visión que tenemos sobre los centros educativos. Y aquí hablo como epidemióloga. A mí me ha llamado la atención
el estigma que se ha hecho sobre los centros educativos, que son centros de altísimo riesgo para el contagio de COVID y de otras enfermedades. Históricamente, los centros educativos más bien han sido fundamentales en la prevención de enfermedades y en la promoción de la salud. Ejemplos concretos de acciones de corto plazo que se podrían realizar, por ejemplo, es el tema de la alimentación escolar, cambiar el enfoque también. Por ejemplo, tenemos experiencias documentadas en el país de lo que significan los huertos escolares, la participación de emprendedores locales, que los hay a montón ahora producto de la pandemia, con productos de buena calidad, que incluso pueden llevar ya elaborada la comida, servida en condiciones más higiénicas, por supuesto aplicando criterio de economía de escala, etcétera, etcétera. Pero ahí ganamos entonces que el centro educativo retiene a los niños, retiene a los estudiantes, mejora la nutrición, las familias miran un beneficio en enviar a sus hijos al centro educativo, porque sí, un porcentaje tan alto como el que mostró ASJ decía que no aprenden nada, ¿para qué voy a mandar a mis hijos a la escuela, verdad? Entonces, además de mejorar la calidad de los aprendizajes, este otro tipo de acciones y empezar a visualizar, repito, que el centro educativo es un centro para aprender, para promover la salud y el bienestar y para prevenir y controlar riesgos de enfermedad, de maras, pandillas, crimen organizado y borrar de una vez por todas ese estigma que le hemos colocado al centro educativo como centro de alto riesgo. Y aquí voy a un proceso detenido por las evidencias y los informes que tenemos, la descentralización. Cuando nosotros enfrentamos una crisis estructural que está presente en todo el país con la complejidad que tiene la crisis educativa, pensar que desde un nivel central vamos a resolver todo, estamos equivocados. La Secretaría tiene una ruta de descentralización publicada incluso, está detenida, y eso le daría al nivel municipal, ¿verdad?, una fuerza y una visibilidad en la toma de decisiones y en el manejo de recursos. Y eso pasa también entonces por una alianza fuerte con otro sector, que son los gobiernos municipales, no solo el alcalde o la alcaldesa, sino el gobierno municipal como un todo. Y ya existe también una instancia creada que no funciona, sobre todo por la injerencia partidista política, que son los CONDES, ¿verdad? Las comisiones municipales de desarrollo educativo. En esas CONDES deberían de integrar 16 sectores e instituciones municipales. Todos los que están o deberían estar trabajando por el desarrollo municipal integran el CONDE. Y entonces la propuesta concreta sería que a partir de los datos municipales que existen, esos CONDES se abocaran a elaborar los planes municipales de desarrollo educativo y a través de la creación posiblemente de un fondo común de esas 16 instituciones, organizaciones, hay sociedad civil, gobierno, cooperación, etcétera, poder financiar esos planes municipales que posiblemente tendrían más impacto porque estarían tomando las realidades locales. Por supuesto, todo esto sujeto a un tema de gobernabilidad que es el control, la rendición de cuentas y la transparencia. Y cierro con un tercer punto, y es, y lo digo desde mi experiencia como autoridad educativa, eliminar del lenguaje, del pensamiento y de la práctica el borrón y cuenta nueva. Los países que lideran en este momento en desarrollo educativo, estamos hablando de políticas públicas y de estrategias de mínimo 50 años. Nosotros no podemos pensar en enfrentar y superar la crisis, la tragedia educativa, si cada año o 2 años o 3 años estamos cambiando políticas, estrategias, prioridades, programas, planes, proyectos, muchos financiados con préstamos, ¿verdad? 100, 200 millones de dólares,
que cada 3 o 4 años estamos reorientando, mal utilizando, etcétera. Y en ese sentido hay en el país buenas prácticas, que ya es tiempo de escalarlas a nivel nacional, que ese Consejo Nacional de Educación pase de que sea una buena experiencia local a una política pública nacional. Y menciono 2 para terminar. Un primero con el tema de infraestructura, que llevar la infraestructura educativa a niveles básicos en el 2017 costaba 23.000 millones de lempiras. Posiblemente hoy es más por los impactos de ETA y OTA, 2 años de abandono, etcétera. Pero ya tenemos lo que se llama la metodología PEC, Proyectos Educativos con Participación Comunitaria. Es una metodología validada desde hace más de 10 años en todo el occidente del país y donde la mano de obra es de la comunidad. Fíjense, la educación generando empleo, ¿verdad? Con materiales locales y liderados los equipos de construcción por mujeres, empoderamiento de la mujer. Y lo vi, no me lo contaron, ¿verdad? La experiencia en Chinacla, en Marcala, por ejemplo, ¿verdad? Y donde hay desarrollo local y un centro educativo legitimado, amado, cuidado, etc. Y así podemos tener aquí mismo la Escuela Mercedes Calderón, que ha ganado premios internacionales y que no hemos sido capaces de darle un edificio digno, ¿verdad? En Santa Cruz de Yojoa, en la Escuela de Zacate Grande, el Centro Básico de la Colonia Cerro Grande. Tenemos las experiencias. Ocotepeque, ¿quién ha sistematizado por qué Ocotepeque siempre obtiene los mejores indicadores de educación? Entonces no necesitamos muchas veces la ayuda los expertos internacionales, sino que ese Consejo Nacional de Educación tome las buenas prácticas nacionales, las sistematice y las eleve a política pública. Y yo repito, es posible superar la crisis. Y fui partícipe de un proceso que mostró que aún con las limitantes de país estructurales es posible rescatar la institucionalidad pública. Y es la experiencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en donde en los años 90, 2000, la crisis era en todas las dimensiones, administrativa, financiera, ética, académica, etc. Hoy la Universidad Nacional Autónoma de Honduras tiene muchos retos pendientes todavía, pero creo que es una muestra con evidencias, una de ellas la acreditación que tuvo por parte de la institución francesa de acreditación de la educación superior, HCERES, de que sí es posible en un país como Honduras contar con una institucionalidad pública en educación al servicio de los grandes intereses del país. Muchas gracias. Agradecemos las valoraciones de la doctora Rutilia Calderón, así como la del doctor Nelson Ávila, los expertos que nos han acompañado esta mañana y que han reaccionado luego de conocer la exposición de la serie Estado de País, Honduras 2022 y la situación del sistema educativo. En la recta final de la presentación de esta mañana queremos también compartir con ustedes brevemente algunas reacciones también de la ciudadanía en general, quien a través de esta transmisión en vivo por medio de las redes sociales de ASJ han enviado sus comentarios y vamos a presentar la opinión de la señora Aurora Pineda. Ella nos dice por qué será que las autoridades educativas de turno no le dan toda la importancia al sistema. ¿No ven que el ejemplo de otros países como Costa Rica, aquí en Honduras es más importante el tema político? El comentario de Aurora Pineda. El señor Germán Calix, la tragedia en educación con la información que está brindando ASJ impide que los satisfactores del desarrollo puedan alcanzarse. La falta de recursos económicos impide también que los pobres puedan alcanzar niveles altos de educación. La gran tarea del país es superar con políticas públicas adecuadas y recursos suficientes a mediano plazo. Gracias, don Germán Calix. Antonio Aguilar.
menciona que el Estado debería crear una instancia específicamente para crear el recurso humano que labora en todas las secretarías de Estado, para que los presupuestos asignados a cada ministerio sean para resolver la problemática del sector y no para el pago de salarios. María Odilia Manueles, buen día, me gusta la observación dada en el área de educación. María dice que es lamentable que la situación del sistema educativo, dice que parte es pobreza y parte también porque los maestros no están capacitados o actualizados. Dice María que hay maestros de mala calidad, pero también debo decir que muchos es por su edad avanzada. Muy bien, gracias María por su comentario. El padre Víctor Manuel Cortés, que ya lo mencionaba la doctora Rutilia Calderón, es un buen ejemplo de que sí se pueden hacer las cosas en educación. Saludos a los amigos de ASJ, a Denis Cáceres, la doctora Rutilia, al doctor Nelson Ávila, nuestro aprecio desde la Escuela Mercedes Calderón. Dice el padre que el próximo sábado 2 de julio a las 10 de la mañana van a cumplir 150 días de clases presenciales en la Escuela Mercedes Calderón, con medidas de bioseguridad, y nos están invitando. Claro que sí, padre. Es en la reciente Olimpiada de Matemáticas en Santa Cruz de Yojoa, la Escuela Mercedes Calderón logró el primer lugar en las 2 categorías. Es una muestra de que con compromiso, con voluntad política y también con el apoyo de padres de familia, maestros y también niños y jóvenes, es posible también revertir la situación del sistema educativo en Honduras. Muy bien, agradecemos a nuestros seguidores por compartirnos sus comentarios. De esta manera nosotros finalizamos la 6ª entrega de esta serie. Les recordamos que esta y otra información sobre la situación del sector educativo se encuentra disponible en el sitio web estadodepaís.asjhonduras.com. Tengan un bendecido día y los esperamos el próximo martes. La temática del próximo martes, ¿cuál es la situación del sistema democrático en Honduras? Hasta pronto. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.